Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Vamos a ponernos de pie para leer la santa palabra del Señor. Voy a leer en la Reina Valera. Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Y espero que el Señor sea glorificado hoy a través de la predicación de su palabra. Dice la palabra del Señor: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Me gusta más cómo traduce la versión internacional, la NBI, la que ustedes tienen en sus manos, porque muchas de las palabras que están aquí en la Reina Valera están mal traducidas. Por ejemplo, al final del versículo 15 dice que y le servía, como hablando en plural, pero la versión NBI dice y le servía, como correctamente aparece en el idioma griego. Luego dice que con la palabra echó fuera a los demonios, y en la NBI dice que con una sola palabra, y realmente ese es el énfasis que tiene este texto. Y cuando dice en el versículo 15, y ella se levantó, en la NBI dice, no sé si la NBI, pero la Biblia de las Américas dice, y al instante se levantó, y ese es el énfasis que tiene la palabra. Así que voy a estar constantemente usando otras versiones para complementar y poder sacar lo que realmente el mensaje quiere decir. Este tema, mis hermanos, que vamos a enseñar hoy, es un tema demasiado apasionante, a pesar de que ustedes lo que vieron fue unos milagros, lo que leyeron. Sobre todo porque en la mayoría de las iglesias de nuestros días se predica poco sobre el señorío y sobre la autoridad de Cristo. En algunas iglesias todo el mensaje gira en torno al hombre, sus finanzas, sus enfermedades, su estado de ánimo, el éxito, etc. Y la constante en estas iglesias es predicar un mensaje enfocado en la prosperidad. Por tanto, el hombre, como resultado, el hombre queda exaltado. Pero Dios se convierte en un genio de la lámpara que cumple nuestros deseos. Otras iglesias solo se enfocan en el legalismo. Estas iglesias llenan de leyes a los hombres. ¿Qué deben hacer los hombres? Se enseña sobre la ropa que se tiene que poner, sobre la música que se tiene que escuchar, todo lo que tiene que hacer el hombre. Y el resultado es que estas iglesias parecen más piadosas que las anteriores, pero nuevamente el enfoque es el hombre. Se les olvida hablar de Cristo y su señorío, y el mensaje gira nuevamente en torno a las necesidades de los hombres. Las dos iglesias, las dos clases de iglesias tienen un mensaje enfocado en el hombre. Una en cuanto a las necesidades materiales y otras en cuanto a las reglas que debe cumplir el hombre. Así que ahora, el hecho que se enseñe sobre las necesidades humanas no está mal. Tenemos que tener claro eso. El hecho que se enseñe sobre las necesidades humanas no está mal. Y el hecho que se enseñe sobre lo que debe hacer el hombre tampoco está mal. El problema realmente es que el mensaje gire en torno a estos temas y que nunca se enseñe sobre el poder, el reinado, el señorío y la autoridad de nuestro gran Dios. Como resultado tenemos un Dios muy pequeño por predicar esas cosas. Así que el Evangelio es un mensaje completo, por eso debemos predicar todo el mensaje. Toda la palabra es la verdad, por tanto todos sus mensajes son la verdad. Así que en el pasaje de hoy, yo podría enfocarme solamente en las necesidades materiales, como en las sanidades que vimos cuando leímos. Yo podría enfocarme en la liberación de demonios, que también lo veremos. Yo podría enfocarme en las reglas que debemos cumplir para poder ser hijos y para poder ser sanados y para poder ser liberados de demonios. Sin embargo, me voy a enfocar en lo que realmente el pasaje nos quiere mostrar. Me voy a enfocar en el centro del mensaje, y esto es la autoridad y el señorío de Cristo.
Recordemos el propósito de Mateo. ¿Cuál es el propósito de Mateo al escribir este evangelio? ¿Cuál es su propósito? El propósito de Mateo es mostrar que Cristo es el rey de los judíos. Y por ser él un rey, posee autoridad y posee soberanía. Así que para poder Mateo demostrar que Cristo es rey, entonces debe demostrar la autoridad que este rey posee. Y esto es todo lo que trata de demostrar en su evangelio. Todo. De pie a pa, del principio al final, esto es lo que él trata de hacer. Y este es el enfoque que deben tener todas las predicaciones de Mateo. Vamos a ver un breve repaso para la gente que nos visita por primera vez. Mateo comienza mostrando la autoridad de Cristo desde el principio de su evangelio. Así que lo primero que va a hacer Mateo es hablar de que Cristo es el rey. Pero solamente lo va a hablar, solamente lo va a decir, mas no lo va a demostrar. Eso es lo primero que hace. Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice, hijo de David, hijo de Abraham. Analogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí nos proclama que Cristo es descendiente del rey David. Por tanto, Cristo también es rey. Si es un hijo de un rey, entonces él también es un rey. Es el heredero del trono. Luego, se nos habla del nacimiento de Cristo en el versículo 18. Y se nos dice que su nacimiento fue por obra del Espíritu Santo. Esto quiere decir que Cristo no nació igual a todos los reyes que existen. Por tanto, Cristo es un rey distinto a todos los demás. Cristo es un rey divino. Mateo capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: vinieron unos magos del oriente. ¿Dónde está el rey de los judíos?, preguntaron, que ha nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Aquí se nos enseña que cuando Cristo nació, algunas personas reconocieron que él era un rey y vinieron desde muy lejos, vinieron desde el oriente. Y luego se dice que el rey Herodes se turba. Aquí se nos muestra que un rey se turbó por el nacimiento del verdadero rey. Y no era para más. Los hombres que venían del oriente no habían venido a adorarlo a él. Ellos habían venido a adorar al verdadero rey de reyes, como dice el versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 2. Juan el Bautista comienza a predicar y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Si un reino ha llegado su rey. Así que Juan proclama la llegada del rey. El profeta más grande del Nuevo Testamento y de todos los profetas, como proclama la Biblia, proclama al verdadero rey. Y esto me hace recordar al Antiguo Testamento, porque eran los profetas los que ungían a los reyes. Así que lo que está haciendo Juan el Bautista es ungiendo al rey, como hacían los profetas del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 4, versículo 11. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le sirvieron. Los ángeles le servían. Luego de la tentación por Satanás, los ángeles vinieron a servirle. Los ángeles vinieron a servirle porque él es su rey. Así que hasta el momento Jesús no ha aparecido en la cena. Lo único que hemos visto es cómo las demás personas están proclamando que el rey ha llegado. Pero ahora, a continuación, comienza el rey a hablar de su autoridad. En Mateo capítulo 7, 5, hasta el 8, hasta final del 7, en todo el pasaje, Jesucristo está diciendo: habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Tiene la autoridad para hablar con el rey. Luego dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Se está proclamando como el Señor. Y si se proclama como el Señor, entonces tiene señorío y por tanto es rey. Y dice: yo les declararé apartados de mí. Es el rey el que puede decir quién entra y quién no entra. Así que él mismo está diciendo que posee autoridad, pero todavía no ha demostrado esa autoridad. Y lo que nos interesa aquí es el versículo 28 y 29 del capítulo 7. Miren lo que dice: y cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y
y no como los escribas. Y a continuación, desde el capítulo 8 comienza a demostrar esa autoridad que ya ellos al escucharlo la habían reconocido. Así termina el sermón del monte. ¿Y qué es lo que ocurre después de esta declaración de su autoridad? Inmediatamente Cristo comienza a demostrar la autoridad del rey. Porque Él no es solamente un rey de labios para afuera, Él es un rey con ellos. Vamos a recapitular los milagros que hemos visto. El primer milagro, capítulo 8, versículo 1 al 4. Noten lo que el leproso dice, versículo 2. Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso no pregunta, Señor, ¿tú puedes sanarme? O Señor, ¿tú tienes la autoridad para sanarme? No. El leproso ya reconoce esa autoridad. Por eso, el leproso le dice, Señor, yo sé que tú tienes la autoridad, por favor, si quieres, sáname. Y Jesús no respondió, sí puedo, sino sí quiero. Porque no dependía de su autoridad, esa autoridad ya la poseía, sino que dependía de su compasión. Y dice el pasaje, y al instante quedó sanado. No era si podía, era si quería. Segundo milagro, versículo 5 al 13. En este milagro aparece un centurión romano. ¿Y quién es un centurión romano? Un centurión romano es alguien que posee autoridad. Y lo que el evangelista Mateo nos quiere mostrar es que alguien que posee autoridad está reconociendo una autoridad superior a él. Vean el versículo 8 y el versículo 9. El centurión le dice, respondiendo el centurión le dijo, Señor, reconociendo a su rey, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Este centurión está reconociendo la autoridad que Jesús posee. Noten, mis hermanos, que todo nos está hablando de autoridad. Y este centurión reconocía que Jesús debía poseer autoridad, porque Él puede sanar a la distancia. Por tanto, la autoridad de Cristo no es únicamente física y en persona, sino que esa autoridad es espiritual y a la distancia. Tercer milagro, y es el que veremos hoy. Esto nos conduce a nuestro texto del día de hoy. Esto nos conduce a la tercera demostración de poder y autoridad que Mateo nos narra. Y noten, mis hermanos, que me he tomado el trabajo de contextualizar todo el Evangelio para que nos demos cuenta que nuestro texto se encuentra en un contexto de autoridad y señorío. Por tanto, es su señorío y es su autoridad la que debe ser anunciada y proclamada el día de hoy. Así que no crea que porque interprete el texto como usted no lo interpretaría, estoy diciendo alguna herejía. Simplemente voy a decir lo que el contexto me dice que él está haciendo. Voy a dividir este sermón en 3 puntos. Primer punto, la autoridad del rey sobre las enfermedades. La autoridad del rey sobre las enfermedades. Segundo punto, la autoridad del rey sobre los demonios. La autoridad del rey sobre los demonios. Y tercer punto, la autoridad del rey profetizada. La autoridad del rey profetizada. Vamos entonces, mis hermanos, a leer versículos 14, 15 y al final del 16. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Versículo 16 y el final. Y sanó a todos los enfermos. Aquí se nos está demostrando la autoridad por los enfermos. Pero antes de comenzar a hablar de su autoridad, quiero que veamos algo. Hasta el momento, todos los milagros de Jesús, los milagros que Jesús había hecho sobre las personas, habían sido sobre personas aparentemente extrañas. Pero en este milagro se nos habla de personas cercanas. Se nos dice la suegra de Pedro, alguien que estaba cerca. Esto quiere decir que los creyentes también se enferman. Por ejemplo, Pablo se enfermó.
Timoteo se enfermó. Aún los creyentes se enferman, porque aunque Cristo tiene autoridad sobre las enfermedades, Él puede permitir que sus hijos se enfermen. Lo uno no tiene que contradecir lo otro. Y en este caso se enfermó la suegra de Pedro. Por tanto, se enfermó una persona cercana a Cristo. Y las personas que están cercanas a Cristo, o sea, los que son suyos, se tienen que enfermar. Pues esa es la única forma que la profecía que dice, por sus llagas fuimos sanados, tenga sentido. Porque los que por sus llagas son sanados son los creyentes. Por tanto, son los creyentes los que se enferman para ser sanados. Cuando estaba preparando este mensaje, estuve revisando varios de los comentarios que hacen los teólogos sobre el texto. Y es increíble cómo algunos comentaristas, al comentar este pasaje, se pierden en algunos datos curiosos. En este pasaje podemos ver algunos datos curiosos que hay que mencionar, pero no podemos enfocarnos en ellos como nuestro tema principal, pues esos datos son mencionados únicamente para el propósito del autor con respecto a la autoridad de Cristo y no para que esos temas sean el centro del pasaje. Por ejemplo, al estudiar el pasaje encontré cierto debate con respecto a la suegra de Pedro. El debate consistía en si la suegra de Pedro vivía con Pedro o no. Notemos que el pasaje dice que Jesús vino a la casa de Pedro y que ahí estaba su suegra. Así que hay cierto debate con respecto a esto. Algunos dicen que la esposa de Pedro estaba violando el mandato de Génesis 2, que dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y otros concluyen diciendo que no está mal vivir con la suegra, porque Pedro vivió con su suegra. Realmente es un dato curioso y que habría que estudiarlo, pero realmente ese es el centro del pasaje. Y es increíble cómo algunos comentaristas se pierden en ese pasaje, hablando de la suegra de Pedro, de que si podemos vivir con nuestra suegra o no, y se pierde todo el enfoque. Otro dato curioso que encontré es que un comentarista pasa todo su discurso diciendo que Pedro estaba casado. Por tanto, la conclusión es que el primer papa católico estuvo casado. Por tanto, los papas se pueden casar. Es increíble que son datos curiosos que tiene el pasaje, pero realmente ese no es el tema del pasaje. ¿Qué es lo que el pasaje nos quiere mostrar? El pasaje nos muestra que la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre. Y Lucas, el médico, en el pasaje paralelo, nos dice que era una gran fiebre. Lucas era médico, así que Lucas sí podía hablar de la enfermedad. Por tanto, mis hermanos, debemos suponer que esta no es una simple fiebre como cualquiera de nosotros pensaría. Así que no debemos menospreciar este milagro, sino que es una gran fiebre, que es grave y que tiene a la suegra de Pedro postrada en cama. Y el pasaje dice, mis hermanos, que Jesús la tocó y la fiebre la dejó y se levantó al instante. Es increíble, mis hermanos, esta demostración de poder. Jesús no le dio un medicamento como cualquier médico haría, sino que la tocó. Solamente bastó con una tocada del rey para que la suegra de Pedro fuera sanada. Es interesante, mis hermanos, la variedad de formas que tenía Jesús para sanar. El primer milagro lo hizo a través de su palabra. El segundo milagro lo hizo a través de su palabra, pero a la distancia. Y este tercer milagro lo hace a través de tocar. El evangelista aquí nos quiere mostrar, nos quiere mostrar que Jesús podía hacer milagros como Él quisiera. No hay una forma auténtica de hacer los milagros. Él los hacía como quería y cuando quería y a quien quería. Es una demostración de su autoridad. Jesús pudo sanar a la suegra de Pedro con una palabra, o pudo sanarla sin entrar a su casa, o pudo sanarla de cualquier forma como a Él se le hubiese dado la gana sanarla. Sin embargo, aquí solamente la tocó y la fiebre la dejó. Y es como si la fiebre hubiese obedecido. Es como si la fiebre, al ser tocada por el Rey de Reyes, hubiese salido corriendo. Incluso algo como la fiebre tenía que someterse a la autoridad de su Señor. La fiebre debió sentir el toque del Creador del universo e inmediatamente entendió que debía salir de la suegra de Pedro. Qué demostración de poder, mis hermanos. No sé si podemos estar tan conscientes de este poder. Vemos tantos milagros hoy en día que se nos olvida que esto es algo auténtico, algo que solamente Él puede hacer. Y el pasaje agrega, y se levantó al instante. Yo me imagino a los que estuvieron presentes en la escena, reconociendo la autoridad de Cristo. La suegra de Pedro estaba en la cama. ¿Quién sabe cuántos días llevaba allí? ¿Y cuántos medicamentos había tomado? ¿Quién sabe cuánto había pasado?
Pero Cristo la toca y al instante ella se levanta de la cama. El pasaje no dice que se levantó a los 5 minutos, ni a la hora, ni al día siguiente. Más bien dice que se levantó al instante. ¿Cuánto poder hay en este rey? Y el pasaje continúa diciendo que al levantarse, la suegra de Pedro, como dice la NBI, le servía. La suegra de Pedro debió entender que Cristo no era rey únicamente de labios para afuera, sino que realmente la creación le obedecía. Ella debe entender que Cristo era rey y señor y que tenía autoridad aún sobre las enfermedades. Después de esa demostración de poder, mis hermanos, lo mínimo que debía hacer la suegra de Pedro era servirle. La suegra de Pedro debió entender que Cristo era su Señor y por eso le sirvió. Y en esa última expresión tenemos el propósito de nuestro llamado. Allí podemos ver el propósito de por qué somos sanados y salvados. El único propósito, mis hermanos, por el cual Él nos sana, Él nos perdona y Él nos salva, es para el servicio a Él. Es para el servicio a nuestro Señor. Y el versículo 16b dice, y todos los enfermos fueron sanados. Si alguno menospreciaba el milagro de la suegra de Pedro por ser una simple fiebre, entonces debe sorprenderse por esta declaración. Todos los enfermos fueron sanados, no importa su enfermedad ni lo grave que fuese. No importa si era una gripa o una lepra o una enfermedad incurable o un cáncer. El hecho es que todos fueron sanados sin excepción. Todos fueron sanados sin excepción. Y esto, mis hermanos, una vez más, es una demostración de la autoridad del rey. Segundo punto, la autoridad del rey sobre los demonios. Versículo 16a. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Y la NBI dice que con una sola palabra, no es como los que hoy liberan demonios, que duran 2 horas liberando un demonio. No, con una sola palabra, los demonios obedecieron. Y lo primero que dice este versículo, mis hermanos, es que esto ocurrió de noche. Y aquí en este detalle, en esa palabra podemos ver 2 detalles. El primer detalle es que la autoridad que Jesús tenía no solamente se manifestaba de día. El secreto de hacer milagros no consistía ni en la forma en que se hacía, ni en la hora en que se hacía. Cristo tenía tal autoridad que podía hacer milagros a cualquier hora. No importa si era de día o de noche. No importa si era de madrugada, no importa si estaba lloviendo o no. Realmente la autoridad de Cristo es a toda hora y en todo momento. Su autoridad no solamente es de día, sino también es de noche. El segundo detalle que de esta forma, es que de esta forma se estaba anunciando el fin de las tinieblas. Los demonios fueron liberados de noche. La luz del mundo, que es Cristo, había venido al mundo y su autoridad era aún sobre la oscuridad y sobre las tinieblas. En la antigüedad, mis hermanos, se relacionaba a los demonios y a los satánicos con la noche, porque se supone que ellos viven en las tinieblas, y en la antigüedad no tenían luces como nosotros tenemos, que salimos en la noche y caminamos y hay postes con luces. No, todo era oscuro, por tanto todo era en tinieblas. Así que al liberar a estos demonios en la noche, estaba demostrando que la autoridad que él tenía venía a expulsar aún a los demonios. De esta forma, mis hermanos, se estaba proclamando su autoridad y su victoria sobre las tinieblas. El pasaje dice que le trajeron muchos endemoniados. Notemos lo que la palabra le trajeron significa. ¿Qué significa eso? Esto quiere decir, mis hermanos, que Cristo no fue a buscar a los demonios, sino que su fama era tal que su autoridad era reconocida no solamente por sus discípulos, sino por todo el pueblo. En todo el pueblo se comenzó a escuchar que un tal Cristo, que poseía autoridad y se declaraba el Mesías.
Entonces el pueblo se comenzó a escuchar que a este Cristo le obedecía la lepra, le obedecía la fiebre, y que tenía poder aún de hacer milagros a la distancia. Así que, mis hermanos, el mismo pueblo comenzó a reconocer la autoridad de Cristo, y el mismo pueblo vino a poner a prueba esa autoridad. Por eso le trajeron a los endemoniados, porque si realmente Cristo es Rey, y si realmente Él posee autoridad, entonces esta autoridad tenía que sobrepasar aún a los demonios y a Satanás. Los fariseos y escribas no tenían autoridad sobre los demonios. Así que estos eran traídos ante el verdadero, ante el que verdaderamente tenía autoridad. El pueblo reconocía, mis hermanos, que no eran los religiosos fariseos los que tenían la autoridad, sino que era ese tal Cristo el que tenía la autoridad. Y digo ese tal porque la mayoría de los autores paganos que escribieron sobre Cristo decían un tal Cristo, no le decían Cristo como tal. Así que, mis hermanos, ellos reconocieron la autoridad que Cristo tenía y le trajeron los demonios. Y Jesús, mis hermanos, no los decepcionó como cualquier predicador puede hacer hoy. Jesús los liberó a todos, demostrando su autoridad aún sobre el mundo de las tinieblas. Aún el mundo de las tinieblas tiene que someterse a su señorío. Demostrando, mis hermanos, que aún las tinieblas tienen que someterse a Él. Todos los endemoniados fueron liberados, pues no hay ningún demonio que pueda resistirse ante su rey. Vamos a anotar esa autoridad en otro pasaje. Acompáñenme a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 1. Voy a leer desde el versículo 1 al versículo 13. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Quiénes vinieron? Cristo y los apóstoles. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Noten que nadie podía atarle, nadie tenía autoridad sobre este hombre, ni siquiera la guardia. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Nadie podía dominar a este endemoniado. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en el monte y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Esta fiera que era indominable, que nadie la podía dominar, que ni las cadenas podían contenerlo, cuando vio a Jesús, corrió ante él y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Este demonio reconocía la autoridad, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Por eso era incontrolable, porque eran muchos. Y legión, según la palabra que está ahí en griego, eran 1000 o 10.000 demonios, eran muchos demonios. Y todos se arrodillaron ante el rey. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Autoridad por doquier, autoridad por todos lados por donde veamos este pasaje, les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogó. Aquí podemos confirmar, mis hermanos, lo que venimos diciendo. Aún los demonios reconocían a su rey. Y esto, mis hermanos, me hace pensar: si aún los demonios reconocían la autoridad de su rey,
¿por qué nosotros no reconocemos esa autoridad? ¿Por qué hacemos de Cristo un rey pequeño? ¿Por qué? ¿Por qué ponemos a Cristo y lo encasillamos en la iglesia, a un rey muy pequeño? ¿Por qué nosotros no vivimos nuestra vida como si Cristo fuera el rey? ¿Por qué nosotros vivimos nuestra vida como si Cristo no fuera rey de nada? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, mis hermanos, vivimos día a día como si Cristo no tuviese autoridad sobre el mundo? ¿Por qué? Si aún los demonios reconocían esa autoridad, ¿por qué nosotros vivimos de esa forma? Si Cristo tiene autoridad aún sobre los demonios, entonces su autoridad se extiende a todos los hombres, sean ateos, sean impíos, y a todos los gobiernos del mundo, porque Él es el verdadero Rey de Reyes. Como decía el himno, te alabarán todos los reyes, oh Señor, todos los reyes de la tierra, no importa si son ateos, no importa lo que sean, todos tendrán que arrodillarse ante nuestro Rey. Si aún los demonios lo hacían, entonces ellos también lo harán. Lo otro que debemos entender con esta liberación, mis hermanos, es que el mundo de las tinieblas estaba siendo echado fuera. Debemos entender que los demonios estaban siendo avergonzados por alguien superior a ellos. Pero sobre todo, mis hermanos, debemos entender que Satanás estaba siendo echado fuera y que su poder estaba siendo restringido. Al llegar el rey del mundo al mundo, el antiguo príncipe debía ser expulsado, que no pueden haber dos reyes. Satanás, que era el príncipe de este mundo, tenía que ser echado fuera y avergonzado por el verdadero rey que vino a reclamar su trono. Así que, así como en el capítulo 4 Satanás lo tentó y no pudo con él, aquí el Señor Jesucristo viene a avergonzar a Satanás, a avergonzar a su reino. En el capítulo 4 pudimos ver cómo los ángeles le sirvieron. Pero aquí podemos ver que no todos sus siervos ángeles, sus siervos ángeles tienen que obedecerlo, sino que también los mismos demonios, o sea, los siervos de Satanás, tienen que sujetarse a la autoridad del verdadero rey. El poder de Satanás, mis hermanos, estaba siendo restringido, y de esta forma Cristo estaba demostrando que el reino de los cielos había llegado. Y vamos a demostrar esto con otro pasaje. Acompáñenme al capítulo 12 de Mateo. Mateo capítulo 12. Versículo 22. Dice, voy a leer del 22 hasta el 29. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, ¿será aquel rey profetizado? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, primero les dice lo ilógico de su razonamiento. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aquí viene la parte que nos interesa. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Noten, mis hermanos, que los demonios estaban siendo expulsados porque el reino de Cristo había llegado. Los demonios son expulsados porque el verdadero rey ha llegado a establecer su reino. Por tanto, el reino de Satanás tenía que ser echado fuera, y tiene que ser echado fuera, y tiene que ser destruido. Noten que el pasaje dice que para poder saquear la casa de
de un hombre fuerte, ¿qué tiene que pasar? Tiene que venir uno más fuerte que él, ganarlo. Esto nos demuestra, mis hermanos, que el reino de Cristo ha llegado, que Satanás ha sido atado por el hombre fuerte y que el verdadero rey ha atado al falso rey. Y además de eso, esto nos revela una verdad que en nuestro diario vivir pasamos por alto. Y es el hecho de que Cristo está saqueando la casa del diablo. Esto quiere decir, mis hermanos, que le está quitando a Satanás su pertenencia, le está quitando a las ovejas que le pertenecen, y además de eso, le está quitando al mundo. A medida que pasan los días, el reino de Cristo es más establecido y el reino de Satanás es más saqueado. A medida que pasan los días, el reino de Satanás está siendo destruido y saqueado, y el reino de Cristo se establece cada vez más y más. Algunos dirán, pero ¿cómo así que Cristo está saqueando? ¿Acaso saquear no es robar? ¿Acaso saquear no es robar? ¿Cómo Cristo puede robar? No, mis hermanos, es que de Cristo es todo. ¿Cómo va a robar algo si Él le pertenece a todo? Esto es un lenguaje que Él usa para que ellos entiendan. Pero si todo es de Él, ¿qué le va a robar a nadie? Todo es de Él, simplemente quita lo que le pertenece a Él. Y esto nos conduce a nuestro tercer punto. La autoridad del rey profetizada. Dice el pasaje, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo, mis hermanos, está viendo en estos eventos que están ocurriendo un cumplimiento profético. En esta profecía que proviene del libro de Isaías, y si ustedes no saben, el libro de Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo aproximadamente. En esta profecía se anuncia de una forma exacta el sacrificio de Cristo y su obra. Una de las razones por las cuales yo estoy convencido que la Biblia es la palabra de Dios es por el cumplimiento de la profecía. Es increíble que Isaías, 700 años antes, pueda ver lo que Cristo va a hacer a futuro. Es increíble que Isaías pueda ver el cumplimiento a futuro de lo que va a pasar. Isaías está mirando a futuro y puede ver con una precisión increíble lo que Jesucristo hará 700 años después. Así que lo que está ocurriendo aquí es que los eventos que están pasando están ocurriendo para que se cumpla una profecía. O sea que todo eso tenía que ocurrir para que se cumpliera lo que Isaías había visto. Pero ahora, ¿qué tiene que ver esta profecía del cumplimiento? ¿Qué tiene que ver esta profecía con el cumplimiento de lo que está ocurriendo? Realmente ese fue mi reto cuando comencé a estudiar este pasaje. Si ustedes se dan cuenta, la profecía está hablando del sacrificio de Cristo. Es una profecía que siempre que se cita en el Nuevo Testamento se anuncia de la cruz. Pero Mateo está diciendo que aquí se está cumpliendo. ¿Qué tiene que ver la narración de la autoridad de Cristo, que es lo que está narrando Mateo en todo el contexto, con la profecía del sufrimiento de Cristo? Realmente ese era mi reto. Yo decía en mi estudio, bueno, si yo fuese Mateo, porque me complicó la vida, si yo fuese Mateo no hubiese visto un cumplimiento aquí con esta profecía. Más bien yo hubiese citado una profecía de su autoridad y no una de su sufrimiento. Pero gracias a Dios que yo obviamente no soy inspirado. Así que el hecho de que Mateo haya relacionado este cumplimiento de la autoridad de Cristo con la profecía de su sufrimiento tiene que tener algún significado. Y eso es lo que debemos tratar de entender hoy. Así que después de estudiar mucho este pasaje, he llegado a 3 conclusiones. O sea, no tengo una respuesta definitiva con respecto a por qué Mateo hace esto. La verdad no la tengo. Pero tengo 3 conclusiones por las cuales Mateo relaciona lo uno con lo otro. Pero además de eso, creo que estas 3 conclusiones a las que he llegado están entrelazadas. Y que además de eso, estas 3 conclusiones en realidad son una sola con distintos enfoques. Y vamos a verlo ahora. Vamos a verlo con orden. En primer lugar, para poder entender por qué Mateo está viendo un cumplimiento, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué existen las enfermedades? ¿Y por qué los demonios pueden poseer a las personas? ¿Desde cuándo aparecieron las enfermedades? ¿Desde cuándo las enfermedades entraron a la creación? ¿Y desde cuándo los demonios tienen autoridad para poseer a las personas? ¿Desde cuándo ocurrió eso?
Y creo que en caso, mis hermanos, de que podamos contestar esto, entonces podremos dar la respuesta a la relación que Mateo está haciendo. Las enfermedades son producto de la caída y del pecado. Esto quiere decir que así como la muerte entró al mundo después de la caída de Adán, de esa misma manera las enfermedades entraron al mundo por la misma caída. Así que por la caída de Adán entraron al mundo la muerte, el pecado, las enfermedades y las habilidades de los demonios para poseer a la gente. Todas estas cosas van entrelazadas y relacionadas. Todas son causa de la caída y de la maldición. Por tanto, esto quiere decir que mientras más existan enfermedades, muertes injustas, gente endemoniada y pecados por doquier en una nación y en un lugar, más maldito es ese lugar. Por eso, el hecho de que alguien venga expulsando demonios, sanando personas, resucitando muertos y perdonando pecados, es señal de que las bendiciones han llegado y que las maldiciones están siendo retiradas. Lo que debió entender Mateo con esto es que al Jesús hacer todas estas señales, estaba demostrando que las bendiciones habían llegado. Las maldiciones estaban siendo retiradas. Por eso podemos decir que mientras que Adán introdujo la muerte, el pecado, las enfermedades y los demonios al mundo, Cristo, mis hermanos, Cristo nos libertó de todos ellos. Lo que Adán introduce, Cristo lo expulsa. Por tanto, mientras que Adán le dio el poder a Satanás en el mundo, Cristo le quita ese poder, lo ata y lo expulsa del mundo. Es como si Adán le hubiese dado la libertad de que él hiciera lo que sea. Y Cristo viene y lo ata y comienza a restringir su poder haciendo todas estas señales. Así que el hecho de que Cristo está haciendo todos estos milagros y liberando todos estos demonios conducía a entender que Cristo era el sacrificio de nuestras enfermedades y de nuestros pecados, y que esa era la señal de que Él posee la autoridad para eliminar la maldición del mundo. Lo dicho, mis hermanos, mientras que a Adán no se le dio la maldición, Cristo la tomó sobre sí mismo y la clavó en la cruz. La segunda razón se conecta automáticamente con la anterior. La segunda razón es su sacrificio futuro. La mayoría de las veces que esta profecía es citada en el Nuevo Testamento se relaciona con la cruz y el sacrificio de Cristo. Sin embargo, mis hermanos, aquí podemos ver que esta profecía está siendo citada mucho tiempo antes, 3 años antes tal vez, del sacrificio de Cristo y de su cumplimiento más exacto. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. La razón, mis hermanos, es que Mateo puede citarla antes, porque el sacrificio que Cristo iba a hacer a futuro es el que le daría la autoridad que Él posee sobre los demonios, los pecados y las enfermedades en el presente. No estoy diciendo, mis hermanos, que Cristo no tuviera autoridad antes de morir en la cruz. No estoy diciendo eso. De hecho, si Cristo no hubiese muerto por nosotros, hubiese seguido teniendo la misma autoridad sobre nosotros y sobre los demonios, pero no a favor de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Hubiese seguido teniendo autoridad sobre todas las cosas, pero para condenarnos y no para salvarnos. Porque solamente mediante un sacrificio por el pecado es que Él podía salvarnos. Y solamente mediante el sacrificio por el pecado que Él iba a hacer, solamente por ese sacrificio que Él podía tener la autoridad legal para perdonarnos y sanarnos. De lo contrario, Él debía tener esa autoridad para condenarnos. Recordemos, mis hermanos, que Cristo perdonó pecados, sanó enfermos, resucitó muertos y liberó demonios mucho tiempo antes de hacer el sacrificio por todas estas cosas. Esto quiere decir que la razón por la que Él podía hacer estas señales mucho tiempo antes de su sacrificio era debido a que Él era el que haría el sacrificio. Por tanto, Mateo debió reconocer que el hecho de que Cristo tuviera la autoridad sobre todas las maldiciones significaba que Él cargaría con todas ellas. Por eso, en cierto sentido, se estaba cumpliendo esa profecía en ese momento. No sé si me entendieron. Al Mateo ver que Él hacía todas estas cosas, podía reconocer que Él mismo era el que pagaría por ellas.
porque Él era el que estaba liberando de todas esas cosas. Y la tercera razón por la que creo que Mateo cita este texto, la tercera y última razón para terminar, es que Mateo relaciona esto con la compasión que Cristo tiene. Se debe a la compasión con la que Cristo hacía estos milagros. Es curioso, mis hermanos, y muy curioso, que a pesar de todos los milagros que Cristo había hecho anteriormente y que Cristo hizo, Mateo no cita esa profecía hasta que Cristo sana a la suegra de Pedro. Esto quiere decir que Mateo, relaciona el milagro de las personas cercanas a Jesús, o sea, los que son suyos, con el cumplimiento de la profecía. Por sus llagas fuimos sanados. Él tomó nuestras enfermedades y tomó nuestras dolencias. Por eso la podía citar, porque era la suegra de Pedro, era alguien cercano. Y la razón, mis hermanos, es que únicamente por los suyos es por lo que Cristo murió. Notemos además que la profecía nos quiere mostrar el carácter voluntario de Cristo al llevar nuestras enfermedades y nuestros pecados. O sea, Él no estaba obligado a hacer ese sacrificio. De hecho, no tenía por qué hacerlo. Sin embargo, Él lo hace voluntariamente. Y al hacerlo voluntariamente, demuestra la compasión por los que son suyos. Por eso, dice el texto, Él mismo tomó nuestras enfermedades y dolencias. Fue la compasión por los suyos la que lo llevó a realizar ese sacrificio voluntario. Pero hay algo más. El hecho que se diga Él mismo nos quiere mostrar que el mismo Rey, el mismo que posee la autoridad, es el mismo que por compasión y voluntariamente carga por los pecados del pueblo. Y eso, mis hermanos, agranda la gloria de este Rey, por decirlo de esa cierta manera. El Rey muere por su pueblo. Por eso dice Él mismo, el Rey muere por su pueblo. El Rey paga por su pueblo. El Rey no solamente posee autoridad sobre su pueblo, sino que también tiene compasión por su pueblo. Es por eso, mis hermanos, que este es un Rey distinto a todos. Ningún rey ha demostrado la compasión por su pueblo como este Rey la demostró. Es el mismo que posee la autoridad sobre las enfermedades, es el mismo que posee la autoridad sobre los demonios, es el mismo que posee autoridad sobre todas las cosas, el que paga voluntariamente y compasivamente por su pueblo. Ningún rey haría esto, mis hermanos. No esperen que Santo se sacrifique por ustedes. El único rey que puede hacer esto es un rey compasivo, demostrando que el que posee la autoridad es el mismo que es compasivo y que muere por su pueblo. Terminamos en oración. Dale gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto cómo tu autoridad es manifiesta. Cómo demostraste tu autoridad con estos hechos, Señor.